Pasan 42 minutos de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global esta noche con Rafael Moreno. Profesor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director de la firma de consultoría Etikai y profesor de estrategia de ESIC. Miguel Villarejo, buenas noches también. Hola, buenas noches. Me ha salido un gallo. Lo siento. No te atragantes. Miguel Villarejo es periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Y vía telefónica, Pedro Fernández Villamea. Pedro, muy buenas noches también. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Miguel. Rafael, un placer. Buenas noches. Buenas noches. Abogado y empresario. Pues no sé por dónde empezar. La verdad es que hoy hay de cuestión económica poca chicha. Seguimos con el debate de las pensiones, después de haber escuchado ayer a la ministra Báñez decir que todo está fenomenal, a pesar de un agujero de 18.800 millones. No te preocupes, Villarejo, lo resolvemos. Claro. Es lo que vino a decir. Lo vamos a resolver, no hay problema. El cómo no lo sabemos. ¿A ti te dejo tranquilo? Tú que caminas, cabalgas casi. No, bueno, dio una de las medidas que plantea como para sostener el sistema es en retrasar la edad de jubilación. Yo es que creo que a pesar de que el PSOE y los sindicatos y Podemos insisten en que es un problema coyuntural, consecuencia de la crisis, que trabaja poca gente y que en cuanto aumente la población activa esto volveremos a atar los perros con longanizas, es falso. O sea, las proyecciones demográficas dicen que el sistema no aguanta. Es una cuestión de tiempo, no va a ser mañana, ni pasado, ni al otro. Yo claro. se lo he escuchado sí, a la mayor parte de los expertos que en estos días hemos entrevistado aquí en Visión Global, es estructural. Claro, es un tema estructural siempre que tú quieras seguir manteniendo un sistema de reparto. Y hoy por hoy ningún otro sistema garantiza las prestaciones, tanto desde el punto de vista político como social, como los sistemas de reparto. O sea, en Chile impusieron un sistema de capitalización, pero están teniendo muchos problemas porque efectivamente el objeto de las pensiones es acabar con la pobreza en la tercera edad y están teniendo situaciones de pobreza en la tercera edad y se están replanteando una reforma. Todos los países han llevado a cabo reformas, las famosas 3 patas del Banco Mundial, y todos han instaurado un sistema de cuentas nacionales y un sistema en el que van retrasando la edad de jubilación y sobre todo en el que ajustan la prestación al dinero que hay en caja en cada momento. Aquí seguimos con un sistema que es fundamentalmente inestable y que habrá que ajustar. Lo que pasa es que cuando se quieran dar cuenta de que... No es coyuntural, sino que es estructural. No, pero si lo saben, porque es que todos los informes que tienen encima de la mesa se lo dicen, si es que no hay ni un solo experto que en este tema discrepe, salvo los sindicatos, el Partido Socialista y el señor Pablo Iglesias, pero ninguno de ellos, cuando dice que el sistema es sostenible, pone encima de la mesa un modelo que lo demuestre. Porque yo hablando con Javier Díaz Jiménez, que es uno de los mayores expertos... Sí, lo tuvimos el otro día aquí. Sí, claro, es uno de los mayores expertos en lo que dice, vale, si yo, encantado de que cuestionen los resultados de mis modelos, pero que utilicen modelos, que hacemos una carrera de modelos y vemos a ver cuál funciona. Y es que ni los sindicatos, ni el PSOE, ni Podemos ponen encima de la mesa ningún tipo de modelo. Y esto es muy sencillo porque las variables que hay que tener en consideración no son muchas y entonces tú calculas la evolución demográfica, la productividad, el nivel de actividad y la edad de la población y las metes todos en la coctelera y te dicen, mire, en el año 2050 va a haber un pensionista por cada señor en activo. Entonces eso es imposible de sostener. Ya, lo que pasa que hay quien dice que eso, aunque sean modelos y tal, no deja de ser una foto fija de hoy, o una foto fija que tú haces en función del número de trabajadores que tú consideres que va a haber dentro de 20 años, pero la realidad de ese momento puede ser otra muy distinta. No, pero ni siquiera, o sea, con tasas de ocupación del 80%, que no se dan en ningún país, con niveles de productividad muy superiores a los que tenemos, y lo que sucede es que estos avisos ya se hicieron en los años 90 y tuvimos
tuvimos la enorme afluencia de inmigrantes que rescató las cuentas de la seguridad social. Pero ahora, con la evolución demográfica, lo que te dicen los expertos es que de aquí al año 2050 tienes que recibir 40 millones de inmigrantes para que te salgan las cuentas, para que siga habiendo, se mantenga. Entonces, claro, quiere decir que lo que tendremos en el año 2050 no será España, será otra cosa. Claro, es que además... Profesor y luego Pedro. Sí, pero es que además es fácilmente previsible. Es que además, iba a comentar, lo único que no se puede establecer como previsible es el incremento de la inmigración en los próximos 25 o 30 años, igual que esa entrada de inmigrantes del 95 al 2005 fue brutal. Eso no sabemos si va a pasar de 2020 a 2030, que podría ocurrir, y probablemente ocurra, pero no sabemos en qué cantidad. Pero quitando esa variable, las demás son fácilmente determinadas, no hay que inventar nada. Y luego, a partir de ahí, cuestiones tan claras como ¿cuándo se implantó la edad de jubilación a los 65 años? ¿Hace 80? ¿Hace 90? ¿Cuándo se implantó a los 65 cuando años? Bismarck montó el siglo. el primer sistema de pensiones lo montó Bismarck y puso la edad de para los alemanes. Sí, para los alemanes en aquel momento la esperanza de vida era de 65 años. O sea, lo que fue el timo de la estampita, ¿no? Les dijo a la gente, ustedes estén cotizando que a partir de los 65, si siguen vivos, yo les paso una pensión. Pero claro, desde entonces ahora la esperanza de vida en España... En España 83 años, 80 años para hombres. Claro. Pero en base a eso, ese es un cambio que hay que hacer radical, pero absolutamente radical, eso está clarísimo. Luego también habría que fomentar el ahorro. España es uno de los países que ahorra menos. Entonces, hagamos unas campañas de fomento del ahorro con reformas necesarias para que la gente ahorre, para que llegue planes de jubilación, planes de pensiones, que haya facilidades en este sentido, todas y más. A partir de ahí también, indudablemente, lo que tiene que cambiar es el porcentaje con el cual nos jubilamos, que en España nos jubilamos casi con el 90%. Es el país del mundo con mayor porcentaje de jubilación respecto al último salario, o respecto a los salarios previos. Eso no pasa en ningún lado. En Dinamarca es un 45%, en Noruega es un 50%. Tenemos la mejor jubilación que existe en el mundo. Es que a ver si la gente entiende esto que estamos hablando, ¿no? Cuando ahora se quejan de que ha subido €1, ayer mi madre se escandalizaba, ¿no? Me han subido €2 y cuesta más el sello con el que me lo han enviado, el sobre, tiene razón. Pero dentro de eso tenemos las mejores pensiones que existen. Pero vamos a una serie de cosas. Atender al cambio demográfico, que es absolutamente claro y nadie lo niega. Atender a la edad de jubilación y subirla proporcionalmente y de forma abrupta. Potenciar el ahorro privado para que vaya disminuyendo el porcentaje que tenemos respecto a los salarios y lo demás lo vayamos recuperando con planes de jubilación privados. Pero todo eso hace falta de una estrategia, aquí lo hemos dicho bastantes veces, que lo que falta es una visión política clara. Si hasta están negando estas proyecciones futuras, si están haciendo todo a corto plazo. Yo soy muy pesimista en este tema, igual que soy muy optimista en el crecimiento económico de este país en los próximos años. Dentro de 15 o 20 o 30 tenemos un enorme problema, pero es por la falta de visión de hacer estas reformas o estos apoyos a nivel actual. Por lo tanto, no, eso es una visión muy negativa, sin duda de ningún tipo. A ver, Pedro. Comentaba ahora Rafael, la ausencia de proyecto. Yo creo que para quien nos esté escuchando ahora, lo que más le debe doler es esa ausencia de trabajar a corto plazo. No es trabajar, es ir apagando fuego, pero no es trabajar. Pero es el concepto de política moderna que tenemos ahora. Se trabaja de aquí a las locales de mayo del 19 y a partir de ahí hacemos números. Y en función de cómo salga lo de Cataluña o no, pues ya vemos, por ejemplo, Montoro, que ya ha tanteado la opción de subir el sueldo a los funcionarios. ¿Por qué va a ser? Pues porque viene unas elecciones, Ciudadanos está ahí ganando terreno y subiendo, pues habrá que subir el sueldo a los funcionarios. Pero en cambio, en materia de pensiones, a mí la sensación que me da, no sé cómo lo veáis eso, Miguel, Rafael, también tú, Manuel, pero hay una realidad, y es, no quieren meterle mano de verdad, porque saben que a lo mejor conlleva asumir realidades que a muchos no van a gustar. Comentaba ahora, por ejemplo, Rafael, el concepto del ahorro, por ejemplo. O a lo mejor hay que empezar a asumir, efectivamente, que no podemos quedarnos con un 90% de pensión, porque no es objetivo en función de los números que tenemos ahora. La ratio que tenemos ahora, 18 millones de cotizantes, 9 millones de pensionistas. Esa ratio de 2-1 es sostenible un tiempo, pero luego llega un momento en que no es sostenible. Y ese tiempo, como comentaba ahora Rafael, pues no sé si es pesimismo o no, pero desde luego podríamos decir un realismo negativo. Eso sí, porque los números son los que son y las cuentas son las que son. Comentaba antes Miguel, 40 millones de inmigrantes. Pues hombre, no sé, a corto plazo, incluso medio plazo, no se prevé, desde luego. A partir de ahí, pues siendo los sueldos los que son,
aun consiguiendo bajar la tasa de paro que la tenemos en un 16, 17, aunque la consiguiéramos bajar a un 12, a razón de un 1% por año, que ya es para nota, no es solo cuánta gente trabaje, sino qué sueldo tiene esa gente que trabaja y en función de eso, cuánto cotiza. Es decir, si trabajan muchos ganando poco, a lo mejor es mejor que trabajen, ojo, a efectos digo de seguridad social, de las arcas, de recaudación digo, a lo mejor es mejor que trabajen menos y que esos menos ganen más, porque van a pagar más en cuanto a IRPF se refiere, en definitiva, que se ve una ausencia de proyecto espectacular. Mientras tanto, pues yo creo que el gobierno de turno debe pensar, ladran, luego cabalgamos. La gente se queja, vamos tirando, vamos ganando elecciones y el siguiente que venga, bien, que vaya pencando. Hay una realidad. La deuda de seguridad social son 250 millones de euros y, sin embargo, el año pasado aumentó un 5% el número de cotizantes. Es decir, que aún trabajando más gente y habiendo un 5% más de cotizantes que desde hace años no pasaba, aún así apenas se ha conseguido bajar medio punto la deuda de la seguridad social. Por lo tanto, ¿cuánta gente habrá que trabajar? Y esa nueva gente que empieza a trabajar, ¿cuánto va a tener que empezar a cotizar para poder reducir en algo más la deuda de la seguridad social? No me cabe, porque entiende a Rafael perfectamente. Entiendo que si uno no es pesimista, al menos desde luego, aunque intente ver el vaso medio lleno, es complicado verlo. Es complicado. Lo que pasa es que aquí tenemos que ver que el sistema que tenemos, hablamos del sistema de pensiones, pero las pensiones están dentro de la seguridad social. El otro día me hacía la siguiente reflexión. Si en estos momentos tenemos 9 millones de pensionistas, ¿vale? Y hace unos años estábamos trabajando, y durante muchos, 18, 17 millones y medio, 18 millones y medio, y había menos de 9 millones de pensionistas, había 6 en su momento, 7, 8, es decir, ¿cómo es posible que pagando 17, 18 millones de trabajadores para 6, 7, 8 millones de pensionistas, en este momento tengamos el agujero que tenemos? Lo normal es que si las previsiones se hubieran hecho correctamente, todos los que hemos estado trabajando o que han estado trabajando hubieran generado un plus, una hucha importantísima, porque tenemos 9 millones ahora de pensionistas, pero durante estos años atrás hemos tenido menos, hemos tenido 6, 7 u 8. Es que esa hucha se llegó a generar, lo que pasa es que luego se tiró de ella para otras cosas. Bueno, ya, pero aún así no tendría... Claro, no, la cuestión es que todo esto va a la seguridad social y no es el sistema de pensiones. En la seguridad social tenemos las pensiones y luego tenemos pensiones no contributivas. Tenemos ayudas a aquellos que ya no tienen la prestación del desempleo, etcétera, etcétera. Y toda la reflexión que me hacía, y os lo dejo para después de la publicidad, es ¿por qué no mantenemos un sistema sano de pensiones y sacamos las no contributivas, las ayudas a los que ya no tienen empleo, etcétera, etcétera, y eso sí lo incluimos dentro de los presupuestos generales del Estado porque son ayudas sociales? Y entonces sí tendríamos un sistema más o menos sano de pensiones. Lo que se recauda por trabajador, una parte a pensiones y la otra parte pues irá a presupuestos para pagar lo que son ayudas sociales y no son pensiones. Esta era la reflexión que me hacía y en ese aspecto os la traslado, pero me respondéis después de la publicidad. Venga. Intereconomía. Descubre una mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ahora en finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic. Restaurante Samarcanda. De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 euros, IVA incluido. Restaurante Samarcanda. Estación Madrid Puerta de Atocha, con vistas al jardín tropical, parking y wifi gratuitos. 91 530 97 46. Restaurantesamarcanda.com. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido?
Entre tú y yo hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados, en Entre tú y yo, lo que tú quieras. Siempre comunicando. El médico, hazlo con la tablet. Yo lo hago con la tablet, claro. Sí. ¿Cuándo llegará el maldito autobús? Tranquila, si solo quedan 2 minutos. ¿Cómo lo sabes? Fácil, lo pone en mi tablet. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club@intereconomia.eu. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. 2 minutos escasamente para escuchar las señales horarias de las 9. Llega a Visión Global, como cada jueves, el consultorio con Izaskun Martínez. Izaskun, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Hoy con las plusvalías municipales como tema de bandera. Correcto, vamos a recordar el tema de la plusvalía municipal porque hace casi un año, el pasado 16 de febrero de 2017, que el Tribunal Constitucional ya estableció que no era exigible este impuesto en todos los casos, ya que esta fórmula aplicada para calcular el impuesto por parte de los ayuntamientos era errónea. El fallo del Tribunal Constitucional anuló la tributación para los contribuyentes en los casos en que se registren pérdidas en la venta del inmueble. ¿Qué ocurre? A día de hoy tenemos ya numerosos fallos de los juzgados y tribunales de lo contencioso que han dado la razón de los contribuyentes y estos han recuperado las cuantías pagadas indebidamente a sus ayuntamientos. De hecho, tenemos un último fallo, este del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que en este caso ha anulado unas plusvalías cobradas pues por un ayuntamiento a una vecina que heredó una serie de inmuebles y en este caso las ha anulado sin necesidad de que esta contribuyente acreditara que no había obtenido ganancia patrimonial, es decir, que había heredado estos inmuebles a pérdidas. Entiende esta juez que, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos esos preceptos de la ley de plusvalía municipal, considera que no es necesario ni siquiera por parte del contribuyente aportar prueba, en este caso, del valor de los terrenos, es decir, los considera inconstitucionales y nulos. Por eso nosotros, queremos animar a todo el mundo, es decir, en concreto, pueden reclamar todos aquellas personas, tanto físicas, jurídicas también, que hayan pagado el impuesto pues en virtud del traspaso de un inmueble, en este caso a pérdidas, tal como dijo el Tribunal Constitucional, o también, como en esta última sentencia, que no hayan obtenido pérdidas, también vamos a valorar esa viabilidad, pero sobre todo en los últimos 4 años, es decir, a partir del día 1 de febrero de 2014. ¿Y qué documentación es necesaria? Pues deberán tener preparada la siguiente documentación. Los documentos pues que acreditan el pago de este impuesto. También documentación que acredite el valor del terreno, es decir, pues en estos casos normalmente se recomienda un informe técnico, pero ya vemos los criterios de los tribunales, este último también, que entiende que ya por el mero hecho de esta sentencia del Tribunal Constitucional, estos preceptos de la ley de la plusvalía son concretamente nulos e inconstitucionales. Entonces, nosotros entendemos que muchos tribunales también pueden optar por esta vía. Será finalmente el Tribunal Supremo también el que resuelva si además en los casos en los que no ha habido ganancia patrimonial y en los que también ha habido, cómo se debe de calcular este impuesto de la plusvalía, porque lo que dijo el Tribunal Constitucional es que es el legislador el que tenía que modificar esta ley pues para que
no fuera en contra de los intereses de los contribuyentes. Entonces, habrá que esperar hasta entonces, y yo sobre todo lo que recomiendo es a los contribuyentes que hayan pagado estos impuestos y que crean que se encuentran en esta situación, sobre todo pues que se ponga en manos de asesoramiento de profesionales. Nosotros llevamos muchos temas de plusvalía y sobre todo pues eso, que vayan recopilando la documentación necesaria y que tengan en cuenta este plazo para reclamar, que son los últimos 4 años. Teléfono al que pueden dirigirse, Izaskun Martínez. Sí, nuestro teléfono, que es gratuito, es el 983 30 20. Tenemos también la página web www.duranyduranabogados.com con un formulario de consulta y el correo electrónico de Manuel Tortajada, mtortajada@intereconomia.com. Por cierto, atentos todos los afectados por Popular. Seguro que en Duran y Duran Abogados están muy pendientes porque, según publica Miquel Roigen, Expansión, es corresponsal en Bruselas, mañana la JUR, la Junta Única de Resolución, va a hacer pública la versión no confidencial del informe de Deloitte, en el caso de Banco Popular. Aunque habrá que ver también lo que consideran versión no confidencial, ¿no? Y lo que se guarda, Izaskun. Analizaremos ese informe, Manuel, lo hablaremos aquí también y, bueno, también lo juntaremos con esas demandas que estamos preparando para reclamar pues todo lo cobrado a estos accionistas y bonistas de Banco Popular que se han quedado lamentablemente pues con 0 euros. Han pasado de perder de un día para otro todo lo que tenían invertido en Banco Popular. 983 30 20 90083 30 20. Izaskun Martínez, abogada de Duran y Duran. Gracias, buenas noches, hasta el próximo lunes. Gracias a vosotros, un abrazo. En Radio Intereconomía, Visión Global. En Asia, asistí a una clase magistral del último samurái. Me enseñó a activar el yin-yang a través de la esgrima. He traído una katana consagrada. ¿Y tú qué has hecho? Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 5 de febrero. Tendrás hasta 300 euros de descuento y podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes descuentos. Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón. ¿Y eso? Pues porque es mi momento. Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95 es tu momento. Contrátalo en el 900-771-771. Aegon, asegura el mañana. Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Televisor LG Smart TV 4K de 43 pulgadas por 449 euros. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas. Tras los pasos de Juan Pablo II, el Club de Amigos de Intereconomía viaja a Polonia del 16 al 23 de mayo. Conocerá de cerca los lugares que marcaron la vida y la personalidad de Karol Wojtyła. No se pierda esta maravillosa experiencia. Reserve ya su plaza en el 91 616 24 64 o escriba a club@intereconomia.eu. Tras los pasos de Juan Pablo II. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. 6 minutos de las 9 de las 8 en la Comunidad Canaria, a las 7:20 con el director general de DHL Express Iberia. Comentábamos los premios a la internalización de las pequeñas y medianas empresas que ofrecía esta compañía esta noche en una gala en la Real Fábrica de Tapices. Unos premios que han alcanzado un importante prestigio en el comercio internacional y que suponen un reconocimiento a las pequeñas y medianas empresas españolas que están realizando actividades meritorias o innovadoras en el campo de la exportación y en el de la internacionalización. Y ya conocemos a uno de los premiados, a uno de los galardonados. Allí dejábamos al enviado especial de Visión Global y de Radio Intereconomía, Carlos Ors. Adelante, Carlos. Javier Ferraz, el business manager de Funidelia, la tienda online de disfraces, ha recibido el galardón del premio a la exportación. Y lo primero es, evidentemente, darle enhorabuena por el premio. Muchas gracias.
Desde la aparición de Funidelia habéis mantenido un crecimiento anual del 100%. ¿Cómo es posible mantener este ritmo? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder llevar este ritmo. Podemos pensar que intentamos poner foco en muy pocas cosas, pero hacerlas muy bien. Tratamos de identificar cuáles son los puntos claves de nuestro negocio y dedicar todos nuestros esfuerzos a ello. ¿No? Hay una regla que dicen que es del 20-80, que el 20% de las tareas aglutina el 80% de los resultados. Tratamos de enfocarnos en ellas y darles fuerte, ¿no? Asumimos que la logística es clave en nuestro mercado, en tanto que un disfraz que no llega en tiempo no es ya útil, ¿no? Y genera una devolución. Y por tanto para nosotros es clave ser capaces de llegar a las casas en la fecha convenida cuando la gente necesita su disfraz. También sabemos que es muy importante el tener un buen producto. Nadie quiere disfrazarse de lo que se disfrazan todos los demás. Entonces hay que tener una gran variedad, hay que buscar distintos niveles de precios para llegar a diferentes públicos y diferentes situaciones e intentar conocer un poco a tu cliente, ¿no? Buscar si son madres para niños o temas de carnaval o despedidas de soltero y ya reflejar que cambian las tendencias, cambian los mercados y buscar un poquillo ese ajuste. Con carnaval a la vuelta de la esquina, las ventas es bastante lógico esperar que se disparen, ¿no? A ver, sin duda, nuestro mercado es tremendamente estacional. Nosotros podemos estar 4 o 5 meses preparando la campaña, que se celebra, digamos, desde Halloween, desde octubre hasta ahora, hasta Carnaval, que son 4 meses súper intensos en los que nosotros hacemos, pues tranquilamente, en esos 4 meses, el 90% de nuestra facturación. Son fechas clave para nosotros en las que nada puede fallar y toda la empresa gravita en torno a esa estacionalidad. Es muy importante pues que todo, los flujos de caja, el aprovisionamiento, los recursos humanos, todo tiene que reflejar que ese crecimiento y esos 4 meses tan fuertes hay que adaptar toda la empresa a ellos. O sea que es un negocio un poco como los juguetes en Navidades, claramente. Es un tema parecido, ¿no? Es cierto que los juguetes, ¿verdad? Noviembre y diciembre son sus momentos fuertes. Nosotros estamos desde Halloween, octubre, noviembre. Navidad es un gran momento para nosotros también porque suele coincidir con los estrenos de cine. Estamos también detrás de todo lo que son temas bestsellers para niños, series que se producen también en Navidad. Los Reyes Magos son uno de nuestros mejores clientes, son gente que nos compra un montón. Pero luego viene Carnaval, que realmente es el momento fuerte. Y entre Halloween y Carnaval, ¿cuándo se hacen más envíos? Sin duda en Carnaval. Carnaval es la fecha más potente. Halloween pues es una tradición que viene de Estados Unidos. En distintos países pues se va adaptando y va subiendo, pero Carnaval, si bien no se celebra en todos los países, en los que se celebra lo hace con mucha fuerza. Estamos ahora mismo en más de 30 países. En Alemania, por ejemplo, tienen una cultura de carnaval fortísima. En Estados Unidos son más de Halloween, pero sin embargo, pues por aquí por Europa ya va cogiendo mucha fuerza el sector. Atendemos en más de 10-13 idiomas. Estamos ahora en 30 y tantos países. Estamos llevando a Nueva Zelanda, en Australia, y Carnaval es algo que realmente supone pues tranquilamente multiplicar por 20 nuestro número de pedidos. Y para terminar, ¿qué llevó a la firma a inscribirse en esta categoría en concreto, al premio a la exportación? A ver, somos una empresa 100% online. Nacimos online y vamos, es un cariz nuestro, un matiz nuestro, ¿no? Estamos muy enfocados en la exportación, en tanto que nuestro mercado, pues bueno, entendemos que nuestro negocio es un negocio de volumen, tenemos que generar muchos pedidos para, marginando quizá pues poco, generar buenos beneficios, y necesitamos expandirnos y lanzarnos a todos los países que podamos, bueno, los países en los que realmente entendamos que tenemos mercado y negocio, ¿no? Entonces, con ese doble foco online y exportación, hemos ido, como hablamos, creciendo en ese 100% anual que esperamos que pueda seguir así. Pues espléndido y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ambos, gracias a Carlos Ors. Volveremos a lo largo de esta noche aquí en Visión Global a la Real Fábrica de Tapices, donde se están concediendo estos premios a la exportación a través de DHL Express. Seguimos en la tertulia, mientras tanto. En Radio Intereconomía, Visión Global.
Invertir en bolsa no es un juego. Por eso nuestra recomendación es que no siga invirtiendo sin aprender o su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Tenga en cuenta que por el dinero que usted puede perder en la próxima inversión que realice sin los conocimientos necesarios, en CML Bolsa le enseñaremos a invertir profesionalmente. Aprender a invertir en CML Bolsa será su mejor inversión. CML Bolsa, 91 436 28 74, 91 436 28 74. Bueno, vamos con los minutos que nos quedan de la tertulia. Esta noche en los estudios centrales el profesor don Rafael Moreno, Miguel Villarejo, al que pongo don también para que no se enfade. Muchas gracias. Y por teléfono don Pedro Fernández Villamea, abogado y empresario. Si aquí hay un don, es don Miguel Villarejo. Efectivamente. Por edad. Bueno, no sé. Por conocimiento, por conocimiento. Te conservas bien, fíjate lo que te digo. Muchas gracias. No sé si te lo dicen muy habitualmente, pero en fin. Que os dejaba sobre la mesa esta evolución de las pensiones y la reflexión que me hacían el otro día, es decir, cómo es posible si durante tantos años hemos estado más de 15 y 16 millones de trabajadores en activo cuando teníamos 5, 6, 7 millones de pensionistas, que en este momento estamos en la situación en la que estamos. Y el profesor Moreno decía, bueno, y Miguel también, fuera de antena, bueno, porque el dinero se ha utilizado para otras muchas cosas, ¿no? Claro, es que no hay otra reflexión al respecto. O sea, ese dinero se ha ido utilizando para otras cosas, se ha ido tirando para otro tipo de gasto, para otro tipo de... Y por lo tanto no se ha podido generar ese fondo para las vacas flacas. Es que no hay otra. O sea, ¿cuál hubiera sido el ideal? Que indudablemente hubieran sido canastos independientes, que indudablemente casi empezó a ser hace un tiempo, pero hasta entonces no se realizó así, y aunque se realizara, pues sabemos que hay subterfugios legales que permiten gastar para otras cosas, y lo ideal hubiera sido que esos años de bonanza, pues date cuenta que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta el año 2011 fue acumulándose hasta 70.000 millones. Bueno, pues todo ese acumulado que se ha ido, y está hablando del año 2000, pero vamos a hablar del año 91, se ha ido acumulando, se podría haber utilizado para crear un fondo que se hubiera gestionado eficazmente, con unas tasas de rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero no se ha hecho y no hay más. Es que no hay mayor explicación que esa falta que decíamos al principio de visión, de pensar en el largo plazo. Y bueno, pues voy tirando, pues vendrán otros más, vendrán a cubrir este espacio y no hay más. Es que no son más vueltas que esas, ¿eh? A ver, Miguel, y enseguida Pedro. El sistema, efectivamente, pero es que hay que pensar que estamos pensando en términos de cuentas nocionales, es decir, estamos pensando, yo estoy depositando un dinero y ese dinero se va acumulando en una cuenta y esa cuenta es lo que me va a permitir a mí cobrar la pensión. Inicialmente no se hacían así las cosas. Inicialmente era un poco chapucero. Echábamos dinero de los trabajadores y ese dinero se cogía para cualquier finalidad. Entonces se cogía una parte, se cogía para pagar a los pensionistas que se iban retirando, que como hemos estado mirando las cuentas, y en el año 80 eran 4 millones de pensionistas. Ahora, entre contributivas y en el 80 eran 4 millones. No porque hubiera muy poquitos viejos, sino sencillamente porque cobraban pensión muy poquita gente. Bueno, pues ese número ahora se ha multiplicado hasta llegar a los 10 millones y esos 10 millones, el problema es que inicialmente el dinero que generaban, había pocos pensionistas, había muchos activos y el dinero que generaban los activos pues se gastaba, por ejemplo, en sanidad. Hasta el año 90, con los pactos de Toledo, no se decide separar las fuentes de financiación. Solo empieza a hacerse efectivo en el año 90 y a partir del año 95 empieza a considerarse la posibilidad de crear un fondo que se acaba creando en el año 2000 y ese fondo de reserva es el que se va engordando hasta que llega en el año 2009, llega la crisis y es de lo que hemos estado tirando justamente. O sea, en ese sentido sí que ha habido previsión. ¿Podría haberse gestionado mejor ese fondo? Pues es muy complicado porque es muy arriesgado poner todo ese dinero en una inversión que no sea segura. Entonces, lo que se hacía, además,
era la inmensa mayoría de ese dinero se ha metido en bonos del Tesoro español, con lo cual que si hubiera habido un impago, el principal acreedor habría sido la Seguridad Social española, pero bueno, quiero decir que estas cosas decimos, hombre, ¿cómo no se nos ha ocurrido? Es que esto lo vamos improvisando. O sea, el estado de bienestar en España es una cosa relativamente reciente y desde luego el sistema de pensiones lo es todavía más, tal y como lo concebimos modernamente, y entonces ahora lo único que quedaría por separar sería seguramente las pensiones no contributivas y las pensiones de viudedad, que tendrían que financiarse vía presupuestos generales. Pero así todo, insisto, el problema es demográfico de largo plazo y eso es lo que hay que atajar. No nos vale de nada tener un fondo, porque ese fondo puede servirte para un imprevisto, para un problema, como de hecho así ha sucedido, pero para nada más. Pedro. Pues, resumiendo, a corto plazo, bueno, sacar como tal la seguridad social, las pensiones, como decía Rafael, y ponerlo en otro canasto, en este caso los presupuestos generales del Estado, pues bueno, en un momento dado yo creo que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Pero viendo cómo se ha ido gestionando aquí esto, al momento que está en distinto canasto, es muy probable que muchos metan la mano en ese canasto y termine destinándose a aeropuertos para que no aterricen aviones, por ejemplo, o a radiales para que no vayan coches. Esperemos que eso se haya terminado, ¿no? Amigo, y a radiales para que no vayan coches y luego las tenga que rescatar el Estado. Y esto no es una visión, digamos, podemita. No, esto se ha hecho, como comentaba antes Rafael, se ha querido invertir en otras cosas, por ejemplo, aeropuertos donde no aterriza un avión, el de Ciudad Real, que ahora está hasta costando colocarlo, el de Castellón, que parecía que sí y no termina de arrancar. He puesto dos ejemplos muy puntuales. Las radiales aquí en Madrid, pues en marzo ya se comprometió el ministro de Fomento que este año sí o sí ya se iban a rescatar, y en marzo ya iban a empezar primero por la de Ocaña. Y eso detrás, ha habido un dineral que ha habido ahí detrás, y la pregunta es, ¿y no volverá a haber otro tipo de radial por donde no circulan coches o aeropuertos donde no aterrizan aviones, si sacamos ese dinero de la Seguridad Social y lo ponemos en los presupuestos generales del Estado, viendo cómo gestionan la cosa pública el político que sea Génova o Ferraz? Pues yo como ciudadano, viendo lo que he visto, digo, pues casi que se queden las gallinas en el mismo corral, bien, y eso sí, aprendamos a gestionar lo público, que lo comentaba antes Rafael. Señores, si esto es una inversión que se ha hecho en otras cosas, ¿por qué no aprendemos a gestionar bien lo público? Por ejemplo, el FLA. Bueno, pues a día de hoy el FLA, pues con el tema del FLA y no FLA, pues estamos pagando indirectamente al de Bruselas. Pues porque resulta que el de Bruselas está cobrando, por ser ahora mismo, digamos, presidente, bueno, pues esto honorífico, porque lo ha sido, está cobrando una pensión. Esa pensión... renunció a la pensión. Estará cobrando su sueldo porque él sigue siendo presidente. Renunció a la pensión porque si aceptaba la pensión se consideraba que era expresidente, entonces no podía seguir vendiendo la moto desde Bruselas. De sus ahorros no está viviendo. Porque aquello cuesta un dineral. Allí un café vale 4,50 €, eso para empezar. Pues mira, era un asunto con el que iba a cerrar, pero ya que lo mencionas, venga, vamos a ver. He de deciros que ha alquilado una mansión en Waterloo por 4.400 € mensuales. Bien, una cantidad interesante. Son 550 metros cuadrados. Está muy barato para 500. 6 habitaciones, 3 baños, cocina, con todo, en fin. A mí lo que metros cuadrados de jardín. No solo no lo paga con su dinero, sino que encima consigue buenas ofertas, por lo que estoy viendo. Bueno, a ver, el alquiler... Que no es caro por la proporción de la vivienda. Sí, el alquiler será semanal. Ha sido gestionado... no creo, hombre. Que sí, hombre. 500 metros en Londres, 4.400 al mes no existe. No. Esto es en la localidad en Waterloo, ¿eh? Esto es en Waterloo. A 20 kilómetros. No, Waterloo es en donde Napoleón, vamos. Sí, vale. Está creía que era el barrio de Londres. A 20 kilómetros más o menos al sur de entonces Bruselas. sí. Además que es llamativo que haya elegido Waterloo justamente para que un nombre de resonancias
Porque se entiende, los ingleses me imagino que cuando oigan Waterloo entenderán que es una victoria, pero en general en Europa Waterloo es una gran derrota. Una gran derrota, sí. A ver, Pedro, está muy bien que se meta ahí el Puigdemont. Sí, no, a lo que voy en definitiva, volviendo a lo que es la gestión de lo público, vemos como una persona que está gestionando, hoy leíamos, por ejemplo, que solo en diciembre se ha reducido casi un 14% el turismo en Cataluña. Y sabemos que Cataluña, yo la semana pasada tuve que estar allí, en gran medida vive directa e indirectamente del turismo, digamos, diario, cotidiano. Bueno, pues mientras esta persona está ahí, que sí, que no, que dice una cosa y luego por mensaje dice otra, mientras tanto, aunque dice que haya renunciado a su pensión, sigue un sueldo, como comentaba Miguel, sigue con un sueldo que se le está pagando de los fondos estatales, y como ese gesto, otros tantos, pensiones de congresistas, sin EDIE, que se lo montan muy bien, porque trabajan 8 o 10 añitos para luego gestionarse un modus vivendi, pues durante 20, 30 años, pues si vienen maldadas. Si no, para eso ya está el Consejo de Estado. Ya, pero no, en este caso no tiene la pensión porque renunció a ella para poder seguir siendo presidente. Bueno, tiene sueldo como diputado. En este momento, si renuncia, se queda sin ingresos. Se queda sin ingresos. Le estaban recomendando ahí buscar trabajo. Hoy le están recomendando desde su partido que buscar trabajo. Y este alquiler se lo ha gestionado un empresario amigo, José María Matamala Alsina, que es amigo de Puigdemont, según están publicando ahora algunos confidenciales en Por eso digo que en el fondo, Manuel, el tema de las pensiones no deja de ser una rama de un mismo tronco que se llama gasto público. Y ese gasto público, que tiene varias ramas, llámese pensiones, llámese FLA, Fondo de Liquidación Autonómica, si no tenemos bien claro que el tronco hay que afianzarlo bien y que el Estado, al mismo tiempo comentaba antes Rafael, el ciudadano tiene que asumir que muy probablemente pensiones a partir del 2050 no se va a jubilar una persona en España con un 90% del total de su sueldo. Perfecto. El ciudadano lo va a tener que asumir, le guste o no. Como vamos a tener que asumir que la jubilación pues posiblemente ya no sea ni a los 67, se aproxime más a los 70. Perfecto. Ahora bien, que también el Estado tenga que asumir que no cualquier gestión se va a salir uno de rositas, cosa que a día de hoy pasa. Bien. Entonces, en definitiva, do des, como decían los clásicos. Yo te exijo, tú me exiges, yo también exijo. ¿Y qué pasa? Que al ciudadano se le exige y el ciudadano agacha la cabeza. IRPF, tracatrá. IVA, tracatrá. Autónomos, tracatrá. Declaración trimestral del IVA para los autónomos, tracatrá. Perfecto. ¿Lo tenemos que asumir, sí o no? Ahora bien, ¿y el Estado a qué se compromete? Ni siquiera no tener un proyecto, como pasa en pensiones, como pasa en educación, que llevamos año y medio esperando un plan B para la LOMCE y seguimos esperando. Y mientras tanto, una comisión creada en el Congreso que llevan año y medio cobrando y aún no hay boceto, dicen que a lo mejor para marzo. Bueno, pues yo os espero la semana que viene, porque por hoy se nos ha agotado el tiempo. Tenemos que volver inmediatamente a conocer un nuevo galardón de la pequeña y mediana empresa exportadora española a la Real Fábrica de Tapices. Así que, Pedro Fernández Villamea, gracias, muy buenas noches. Buenas noches y un fuerte abrazo también a Miguel y a Rafael. Disfruta de la semana. Gracias también, profesor Moreno. Gracias. Un placer como siempre. Miguel Villarejo, buenas noches. Igualmente, buenas noches.